Radiación ionizante. Es una de esas palabras que, bueno, a menudo nos suenan a peligro, algo de ciencia ficción. Pero, ¿qué es lo que realmente le hace a nuestro cuerpo a nivel biológico? Hoy vamos a desmitificarlo. Vamos a hacer un viaje directo al interior de nuestras células para entender su verdadero impacto. Y lo primero que hay que entender es algo muy simple. Vivimos en un mundo radioactivo. La radiación no es algo extraño o lejano, para nada. Es una parte constante, totalmente natural de nuestro entorno, y estamos expuestos a ella todos los días. ¿Y de dónde viene toda esa radiación? Pues de todas partes. Nos llega desde el espacio en forma de rayos cósmicos, desde los materiales en la propia Tierra bajo nuestros pies. Y claro, también de aplicaciones humanas. Cuando nos hacemos una radiografía, en tratamientos médicos como la radioterapia, en la industria nuclear, y hasta de los vestigios de antiguas pruebas de armamento. O sea, es una mezcla de fuentes naturales y artificiales. Ok, para ponerle orden a todo esto, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a identificar el blanco principal de la radiación. Luego, veremos los dos caminos que puede tomar una célula dañada, que nos llevan a los efectos deterministas, que son como una certeza, y los estocásticos, que son más bien un juego de azar. Después, veremos cómo se usan estos conceptos para crear límites de seguridad y terminaremos con unos efectos bastante curiosos que están desafiando lo que creíamos saber. ¡Vamos a empezar! Muy bien, vamos directo al grano, a la escala más pequeña que podamos imaginar. Porque para entender qué pasa en todo el cuerpo, primero tenemos que ver qué sucede en el mismísimo corazón de la célula. Y ahí, en el núcleo, está el objetivo principal. El blanco al que apunta la radiación es la molécula de ADN. Pensemos que el ADN es el libro de instrucciones de la célula. Controla absolutamente todo, cuándo dividirse, en qué convertirse, así que cualquier daño aquí, por pequeño que sea, puede tener consecuencias enormes. Ahora, ¿cómo ocurre este daño exactamente? Hay dos formas. La primera es la acción directa. La radiación, ¡pum!, le pega directamente a la molécula de ADN. Pero, curiosamente, esa no es lo más común. La que ocurre la mayor parte del tiempo, un 65%, es la acción indirecta. La radiación choca con las moléculas de agua de la célula, que son muchísimas, y al hacerlo crea unas partículas muy inestables llamadas radicales libres. Y son estos radicales libres los que, como si fueran misiles, atacan y dañan el ADN. Ok, entonces el ADN está dañado. ¿Y ahora qué? Bueno, la célula se encuentra en una encrucijada, una verdadera bifurcación en el camino. Y la decisión que tome, o más bien lo que le ocurra, la llevará a uno de dos destinos completamente diferentes. Esos dos destinos son bastante drásticos, o la muerte celular o la transformación celular. Si el daño al ADN es masivo, irreparable, se considera un daño letal, y la célula sencillamente muere. Pero, ¿y si el daño es más leve, subletal? La célula intentará repararlo. A veces lo logra, pero a veces la reparación sale mal, se equivoca, y la célula sobrevive, pero ahora es una célula mutada, transformada. A ver, exploremos el primer camino, el de la muerte celular. Cuando no muere una célula, sino un gran número de ellas, las consecuencias para el tejido o el órgano son predecibles, son seguras. A esto lo llamamos efectos deterministas. La clave de los efectos deterministas es que tienen un umbral de dosis, o sea, por debajo de cierta cantidad de radiación simplemente no ocurren, 0. Pero una vez que se cruza ese umbral, el efecto aparece y su gravedad aumenta conforme aumenta la dosis. La mejor analogía es una quemadura de sol. Se necesita una cierta cantidad de exposición para quemarse. Y mientras más tiempo pasemos bajo el sol, peor será la quemadura. Es exactamente el mismo principio. Y el ejemplo del libro de un efecto determinista es el síndrome de irradiación aguda. Ocurre después de una dosis muy alta y tiene fases muy claras. Primero, una fase prodrómica con náuseas y vómitos. Luego, viene un periodo latente, que es muy engañoso, porque la persona parece estar mejor. Y finalmente, la fase de enfermedad manifiesta, donde el daño real a los órganos, como la médula ósea o el sistema gastrointestinal, se hace brutalmente evidente. Bien, ahora vamos al segundo camino. ¿Qué pasa si la célula no muere, sino que sobrevive con una mutación? Aquí la historia es completamente diferente.
Entramos en el reino de la probabilidad, en un verdadero juego de azar. Estos son los efectos estocásticos. A diferencia de los otros, aquí no se conoce un umbral de dosis seguro. Se asume que cualquier exposición, por más pequeña que sea, conlleva una probabilidad de riesgo. Y aquí viene el punto más importante. Una dosis mayor no hace que el efecto sea más grave, ¿no? Lo que hace es aumentar la probabilidad de que ocurra. Es como comprar boletos de lotería. Si uno compra más boletos, tiene más chances de ganar. Pero el premio, si se gana, es el mismo. Aquí es igual. El principal efecto estocástico que nos preocupa es, por supuesto, el cáncer. Y su desarrollo no es algo que pase de un día para otro. Es un proceso de varias etapas. Todo empieza con una mutación inicial en una célula madre. Luego, se necesitan más mutaciones para que esa célula se convierta en maligna. Después, algo promueve que esa célula se multiplique sin control. Y finalmente, en la progresión, adquiere la capacidad de invadir otros tejidos. La radiación es especialmente buena para dar ese primer empujón, la etapa de iniciación. Entonces, para que quede súper claro, tenemos los dos caminos. Efectos deterministas, muerte de muchas células tienen un umbral y la gravedad depende de la dosis. Ejemplo clásico, síndrome de irradiación aguda. Y por otro lado, efectos estocásticos. Una mutación celular no tiene umbral y es la probabilidad la que depende de la dosis. Ejemplo, el cáncer. Entender esta diferencia es literalmente la piedra angular de toda la protección radiológica. Y es que entender estos dos tipos de efectos no es solo un ejercicio académico, para nada. Es la base científica sobre la que se construyen todas las normas, todas las regulaciones de seguridad para proteger a las personas de la radiación. Y para regular, primero hay que poder medir. Usamos principalmente dos unidades. El Gray, o G, mide la energía física que se deposita en un tejido. Es como medir la fuerza de un golpe. Y es muy útil para los efectos deterministas. Pero para el riesgo de efectos estocásticos, como el cáncer, usamos el Sievert o SB. Esta unidad es más inteligente. No solo mide la energía, sino que considera qué tipo de radiación es y qué tan sensibles son nuestros diferentes órganos. Nos da una idea mucho mejor del riesgo biológico real. Y esta es una idea fundamental, una filosofía casi en protección radiológica. Los límites de dosis que se establecen no son una línea mágica que separa lo seguro de lo peligroso. No es así de simple. Más bien, representan un nivel de riesgo que, como sociedad, hemos decidido que es inaceptable. El verdadero objetivo es siempre mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Y aquí vemos cómo se aplica todo esto. Estos son los límites que recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Fíjense que hay límites para los trabajadores, que son más altos, y para el público en general. El límite para el cuerpo entero, la dosis efectiva, está pensado para limitar la probabilidad de efectos estocásticos, de cáncer. Mientras que los límites para órganos específicos como la piel o el cristalino del ojo son mucho más altos. ¿Por qué? Porque su objetivo es prevenir por completo los efectos deterministas, como las cataratas o las quemaduras. Y para terminar, vamos a asomarnos a lo que está en la frontera del conocimiento. Porque resulta que esta historia es todavía más compleja y fascinante de lo que el modelo clásico de la radiación le pega al ADN nos cuenta. Hay al menos dos fenómenos que están desafiando el modelo clásico. Uno es la inestabilidad genética. Parece que la radiación puede dejar una especie de cicatriz en el genoma, haciendo que las células hijas y nietas de la célula irradiada tengan más mutaciones en el futuro. Y el otro es el increíble efecto espectador o bystander effect. Células que nunca fueron irradiadas muestran daño genético, solo por estar cerca de otras que sí lo fueron. Es como si las células dañadas gritaran ¡peligro! Y sus vecinas reaccionaran. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para darle vueltas a la cabeza. Si las células pueden avisarse del peligro entre ellas, si el daño puede aparecer generaciones después, ¿qué otros secretos sobre cómo la vida responde a la radiación nos quedan por descubrir? Está claro que la ciencia sigue avanzando y que la biología es, una y otra vez, mucho más compleja y fascinante de lo que llegamos a imaginar.